Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desmenuzamos los dramas, los romances y los secretos mejor guardados de las estrellas turcas que tanto amamos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que sigue dando que hablar, un culebrón que parecía sacado de una serie de televisión pero que lamentablemente es muy real. Sí, hoy vamos a analizar la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que nos hizo soñar con su química en la pantalla y que, detrás de cámaras, aparentemente vivía una realidad muy diferente. Hace ya algún tiempo que esta relación llegó a su fin, pero los rumores, las especulaciones y las declaraciones cruzadas no han cesado. Y es que aunque ambos han intentado mantener la compostura y la discreción, la prensa turca, siempre hambrienta de titulares, ha ido desenterrando detalles cada vez más escabrosos. Hoy, basándonos en diversas fuentes, testimonios y por supuesto, el explosivo título que nos convoca, vamos a intentar reconstruir lo que realmente sucedió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos de lleno en el tema. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir surgió como un cuento de hadas. Ambos jóvenes, talentosos y con una química innegable, protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, que catapultó sus carreras a nivel internacional. La magia que irradiaban en la pantalla se tradujo rápidamente en rumores de romance fuera del set. Y aunque al principio ambos lo negaron, las imágenes que aparecían en las redes sociales, sus miradas cómplices y los comentarios de sus allegados terminaron confirmando lo que todos sospechábamos: Can y Demet estaban enamorados. La pareja se convirtió en la sensación del momento. Los fanáticos los adoraban, los medios los seguían a todas partes y las marcas se peleaban por contratarlos. Parecía que todo era perfecto, que habíamos encontrado a la pareja ideal. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad era mucho más compleja. La fama repentina, el escrutinio público constante y las propias inseguridades personales comenzaron a tejer una red de tensiones que poco a poco asfixió la relación. Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir a los pocos meses de hacer pública su relación. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables y de agendas profesionales que no les permitían pasar tiempo juntos. Can Yaman en ese momento estaba en la cima de su carrera, viajando constantemente por Europa, promocionando sus proyectos y firmando contratos millonarios. Demet Özdemir, por su parte, también estaba muy ocupada con sus propios proyectos, protagonizando nuevas series y películas. Esta sobreexposición mediática, si bien beneficiosa para sus carreras individuales, exacerbó las dificultades de mantener una relación normal y privada. La distancia aparentemente fue uno de los principales factores que contribuyeron al deterioro de la relación. Pero según algunas fuentes cercanas a la pareja, los problemas eran mucho más profundos. Se dice que Can Yaman, a pesar de su imagen de galán despreocupado, es una persona muy controladora y celosa. Al parecer, no le gustaba que Demet Özdemir tuviera tanto éxito y que trabajara con otros actores. La competitividad dentro de la pareja, alimentada por los constantes comparativos de la prensa, generó fricciones y resentimientos. Además, se rumorea que Can Yaman tenía una visión superíndice 3N muy tradicional del matrimonio y que esperaba que Demet Özdemir dejara de lado su carrera para dedicarse a formar una familia. Esta actitud, obviamente, no fue bien recibida por la actriz, que siempre se ha mostrado como una mujer independiente y ambiciosa. Demet en entrevistas ha expresado su deseo de seguir creciendo profesionalmente y de no verse limitada por las expectativas tradicionales de la sociedad turca. Esta diferencia en la visión del futuro fue un punto de conflicto constante entre ambos. Pero volvamos al tema del título. Yaman explota, revela lo peor de su ruptura con Demet Özdemir. ¿Qué copyright hay de cierto en esto? Bueno, la verdad es que Can Yaman nunca ha hecho declaraciones explícitas sobre las razones de su ruptura con Demet Özdemir. Sin embargo, en algunas entrevistas y apariciones públicas, ha dejado entrever ciertos detalles que nos permiten hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Los fans más observadores han analizado cada gesto, cada palabra y cada publicación en redes sociales de ambos actores, buscando pistas sobre el verdadero motivo de la separación.
Por ejemplo, en una entrevista concedida a una revista italiana, Kanyaman dijo que la fama puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se tú en una relación superíndice 3n. También copyright n comentu superíndice 3 que a veces, las personas cambian cuando alcanzan el con diéresis copyright cito, y que es importante rodearse de personas que te quieren por lo que eres y no por lo que representas. Estas declaraciones, aunque sutiles, fueron interpretadas por muchos como una crítica velada a Demet Özdemir. Algunos incluso llegaron a afirmar que Kanyaman insinuaba que la actriz se había dejado llevar por la fama y que había cambiado su actitud hacia con diéresis copyright L. Se especuló que el éxito repentino de Demet había afectado su humildad, y que Kan sentía que ella ya no era la misma persona de la que se había enamorado. Además de estas declaraciones, también copyright n se filtraron algunos mensajes de texto que supuestamente Kanyaman le habría enviado a Demet Özdemir. En estos mensajes el actor expresaba su frustración superíndice 3n por la falta de tiempo que pasaban juntos y le reprochaba a la actriz que no le dedicara la atención superíndice 3n que con diéresis copyright le consideraba que merecua. Algunos de estos mensajes eran bastante subidos de tono y revelaban una tensión palpable en la relación. Obviamente la veracidad de estos mensajes no ha sido confirmada, pero su contenido coincide con los rumores que circulaban en ese momento sobre los problemas que estaban atravesando Kanyaman y Demet Özdemir. La falta de tiempo, la distancia física y la sensación de abandono emocional fueron, al parecer, factores clave en la ruptura. Pero no todo es culpa de Kanyaman. Demet Özdemir también copyright n ha sido objeto de críticas por su actitud durante y después copyright s de la relación superíndice 3n. Algunos la acusan de ser demasiado ambiciosa y de priorizar su carrera por encima de su vida personal. Otros la critican por no haber defendido a Kanyaman de los ataques que recibió superíndice 3 por parte de la prensa y de algunos fanúlticos. La imagen pública de Kanyaman como un hombre posesivo y machista, en parte alimentada por algunos comentarios desafortunados que hizo en el pasado, le valió una ola de críticas que Demet no salió a desmentir con la contundencia que sus fans esperaban. Además se rumorea que Demet Özdemir mantuvo una relación superíndice 3n paralela con otro actor mientras estaba saliendo con Kanyaman. Esta información superíndice 3n obviamente nunca ha sido confirmada, pero ha contribuido a alimentar la polu copyright mica en torno a la ruptura de la pareja. Si bien no hay pruebas concretas, la sombra de la infidelidad siempre ha planeado sobre la relación, añadiendo un elemento de drama adicional. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, ha explotado al máximo este culebrón, publicando rumores y especulaciones sin cesar. Algunos medios incluso llegaron a contratar detectives privados para seguir a ambos actores y obtener pruebas de sus respectivas vidas privadas. Esta intromisión constante en su intimidad seguramente contribuyó al estrés y la tensión que ya existían en la relación. En resumen, la ruptura entre Kanyaman y Demet Özdemir fue un cúmulo de factores: la distancia, los celos, las diferencias de personalidad, las presiones de la fama y posiblemente la infidelidad. Una combinación superíndice 3n explosiva que terminó superíndice 3 por dinamitar una relación superíndice 3n que parecua destinada a con diéresis copyright cito. El cuento de hadas se convirtió en un drama real, con sus propios villanos y víctimas. Hoy en día ambos actores han rehecho sus vidas. Demet Özdemir se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente este matrimonio también copyright n llegó superíndice 3 a su fin. Este fracaso matrimonial también fue objeto de intensa cobertura mediática, con rumores de infidelidad y diferencias irreconciliables. Kanyaman por su parte ha estado vinculado sentimentalmente a varias mujeres, pero aún no ha encontrado a su media naranja. Se ha enfocado en su carrera, participando en proyectos internacionales y consolidando su imagen como un galán de talla mundial. La historia de Kanyaman y Demet Özdemir nos demuestra que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3n. Que incluso las parejas Mur-S perfectas pueden tener problemas y que el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos. Nos enseña que la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo, capaz de destruir relaciones incluso antes de que tengan la oportunidad de florecer. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis en profundidad sobre la ruptura entre Kanyaman y Demet Özdemir. Hemos intentado reconstruir lo que realmente sucedió basándonos en diversas fuentes y testimonios. Pero como siempre les invitamos a sacar sus propias conclusiones.
¿Creen que el amor entre Can y Demet era genuino o simplemente un producto de la publicidad y la química en pantalla? ¿Fue la fama la principal culpable de la ruptura, o existían problemas más profundos en la relación? Déjenos sus comentarios. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Asu que por favor du copyright lleno sus comentarios, cu copyright nemmecu copyright les pareció super índice 3 el vídeo, si creen que Can Yaman tuvo la culpa de la ruptura o si, por el contrario, piensan que Demet Özdemir fue la responsable. Queremos saber su opinión super índice 3n. ¿Qué opinan de la visión tradicional del matrimonio que aparentemente tenía Can? ¿Creen que Demet priorizó demasiado su carrera? ¿Y qué piensan de los rumores de infidelidad? Queremos saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante que le den like al vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que acu encontraru en las últimas noticias, los chismes mu ese jugosos y los análisis mu ese profundos sobre sus estrellas turcas favoritas. Asu que ya lo saben, no se pierdan nada. Pronto tendremos más vídeos sobre sus actores y actrices turcas favoritos, así que estén atentos. Muchas gracias por su atención superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 sima. Y recuerden, la vida es un culebrón, pero nosotros la vemos con humor y pasión.